Buenos días para todos, para todas. Iniciando con este tema de hoy, que es la continuación del tema de las formas, las macroformas. La clase de hoy está dedicada al álbum conceptual. Pero antes de eso, nos habíamos prometido que íbamos a conversar un ratico sobre este artículo de Juan David Manco, relacionado con el análisis de la macroforma. Lo que nos está planteando este, este compañero es una posibilidad para hacer análisis de obras de estas grandes dimensiones. Usualmente nosotros no hacemos análisis de obras de ese tamaño en una clase, y cuando queremos ver, por ejemplo, esas grandes análisis, un álbum conceptual, de un ciclo de sinfonías, de un ciclo de canciones, pues nos hacen falta herramientas conceptuales suficientemente potentes como para poder lidiar con ellos. Y ahí es donde viene, realmente no solo Juan David, o realmente no directamente Juan David. También un segundito que por aquí se me cerró esto. No directamente Juan David, sino Jean Leroux. Y Jean Leroux lo que hace es proponer un método de análisis. Cuéntenme, ¿quién le dio una miradita al artículo, a la conferencia o a la tesis y nos pueda comentar algo de lo que leyó y lo que le pareció este texto? Cuenten a ver, ¿alcanzaron a mirar? ¿Alcanzaron a mirar un poco del texto o no? Bueno, si no, no hay ningún problema. Yo se los voy a contar. ¿Cierto que están viendo mi pantalla? ¿Sí? Muy bien. Sí, sí. Ok, entonces lo que pretende hacer Juan David es retomar un método de análisis para la macroforma. Él empieza su artículo diciendo, de eso hay muy poquito, la bibliografía sobre cómo hacer análisis de lo macroformal en música es exigua, es muy pequeñita. Y dice Juan David, yo voy a proponer una forma de análisis a partir de una propuesta de Jean Leroux, y voy a utilizarla para hacer un análisis de una obra concreta que es el Opus 25 de Alberto Ginastera. Recuerden que él es un compositor argentino del siglo XX, digámoslo, muy importante en el contexto de la música latinoamericana. Entonces, empieza hablándonos de tres dimensiones de la forma: la macroforma, la mesoforma y la microforma, como si estuvieran englobadas todas en esas muñequitas rusas que llamamos matrioscas. Hablamos de la microforma como eso que sucede a nivel de los incisos, los motivos, las semifrases y las frases. Hablamos de la mesoforma, de eso que sucede de ahí para arriba, es decir, en los periodos y las secciones. Y hablamos de macroforma como eso que sucede. Tiene un micrófono por ahí prendido que está generando un eco. ¿Quién será? Listo, gracias, Nathan. ¿Tenés alguna pregunta, Jafet? ¿Te habías abierto el No, profe, micrófono? qué pena, es que Listo, no te preocupes, hombre, no hay ningún problema. Ok, entonces hablamos de la macroforma como eso que se puede dar entre movimientos de una obra de varios movimientos, o inclusive entre obras más grandes como ciclos de obras. Estoy hablando de ciclos de canciones, los ciclos de Lied, de, del romanticismo alemán, los musical, las óperas, pero también los álbumes conceptuales y todos estos que estábamos poniendo en la palestra la clase pasada. ¿Cómo analizo yo cómo funciona una macroforma de esas? Y entonces es aquí donde Laroux propone una idea para analizar las macroformas. Y entonces, ¿qué dice él? Dice, las voy a dividir en
unos elementos específicos. Y esos elementos que él plantea las llama dimensiones. Aquí dice, las dimensiones corresponden a un sentido de la totalidad musical. Se trata de movimientos enteros, incluso sucesiones completas de movimientos, y las observaciones sobre esta gran dimensión incluyen observaciones de conjunto, como los cambios de instrumentación entre movimientos, el contraste y la frecuencia de tonalidades, la conexión del desarrollo temático entre las obras o los movimientos, la selección métrica de compases y de tempos, la variedad de timbres y formas utilizados. Él reduce esas herramientas de análisis a estas que les acabo de señalar acá: sonido, armonía, ritmo y crecimiento. Y crecimiento lo entiende como una suma de todas esas que ayuda a entender cómo es que la obra se va desarrollando, va creciendo en su proceso. Él plantea esta sigla que es SAMERS o algo así, que es sonido, armonía, melodía, ritmo y crecimiento. Juan David nos explica luego en el artículo en qué consiste, cómo entiende ya en la RU cada una de esas categorías, el sonido, donde está hablando de los contrastes de color, de dinámica entre los movimientos. Básicamente, la armonía, está hablando de plan tonal, pero también de plan armónico visto de una manera más macro, las modulaciones, los cambios de colores, de acordes, las dimensiones de cómo se manejan esos acordes y de una perspectiva tensional, contrapuntística, disonante, consonante, etcétera. La otra dimensión es la melodía. Aquí él analiza la melodía desde la perspectiva de una cantidad de variables importantes, donde tiene en cuenta el ámbito, la tesitura y el modelo de agudos y graves, cómo maneja los puntos altos y bajos de esa melodía, etcétera. La siguiente dimensión es el ritmo, donde habla de un espectro total de los tempi, de los grupos generales de movimiento, lento, moderato, rápido, cómo están asociados esos grupos de tempos, la planificación del tempo entre movimiento, las alteraciones internas del tempo que afecten la relación con las partes. Y el crecimiento es la más sofisticada, digámoslo, de esas dimensiones, por lo que está planteando es que tiene que ver con la manera como interactúan los elementos de una obra para producir movimiento o actividad. Cuando hagamos ejercicios de análisis más fuertes sobre algún tema, es posible que esta sea la metodología que adoptemos porque es una melodía bastante interesante. Luego Juan David en el artículo empieza a plantear algunos ejemplos a partir de la sonata en Julio Vaz, a partir de algunas sonatas de Beethoven, de Clemens Kuhn, la idea de lo cíclico y los factores de la unidad musical, y al final aterriza, como les había dicho, en un análisis del Opus 25 de Alberto Ginastera. Entonces es un artículo bien interesante que vale la pena leerlo con calma, son 33 paginitas, y que para los que les interese ese asunto de la forma, creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Chicos, ahí hay algo que yo siempre pienso en relación con, por ejemplo, el desarrollo de nuestras músicas colombianas andinas. Yo he vivido la vida de los festivales de música andina, el Mono Núñez, Antioquia le canta Colombia, Cotrafa, etcétera, todos ellos, y a lo largo de muchos años me he dado cuenta que la exploración básicamente es alrededor de la armonía. Estas músicas crecen y se desarrollan a partir de la idea de pensar la armonía de muchas formas distintas. Y dejan de lado otras cosas interesantes, como por ejemplo el desarrollo formal. Se pueden hacer cosas interesantísimas de ahí y quiero decirles que son territorios que están por explorar. Inclusive el territorio, por ejemplo, de esas macroformas. Pensar en álbumes conceptuales de músicas, por ejemplo, andinas, colombianas, para seguir con lo que estábamos conversando, o inclusive pensar en eh, otras macroformas posibles que podrían dar lugar a asociaciones muy bien interesantes. Una época en que el Mono Núñez se estructuró basado en una idea que se llamaba microconciertos, que debían tener una unidad temática y una narrativa y una estructura. Eso no funcionó, porque quizás no estábamos preparados para eso y porque la gente estaba engolosinada con la armonía, pues sobre todo con la idea
no de la exploración armónica a grandes dimensiones, sino de probar acordes y sonoridades nuevas en estas músicas. Muy bien, chicos, vámonos ahora sí para el álbum conceptual. En esta paginita de las formas musicales que ustedes tienen allí, los temas que ya hemos visto los he estado ampliando y depurando, y vale la pena que cuando le den una estudiadita a todo esto, porque hagamos evaluación próximamente, entonces le den una revisita a estos temas para que los puedan eh, estudiar de una mejor manera. Como les decía, hoy nos dedicamos al álbum conceptual y lo vamos a hacer desde las perspectivas como de tres miradas. La primera, vamos a revisar juntos la primera parte de un video que nos hace una breve historia del álbum conceptual. Lo que quiero mostrarles de ese video solamente son como unas consideraciones generales que los autores del video hacen sobre lo que significa el concepto y sobre lo que significa el álbum conceptual en la música. Este video luego hace una historia muy interesante donde cita una serie de álbumes conceptuales. Yo me tomé el trabajo de convertir esa historia que plantea el video en una discografía, en una base de datos discográfica, y vamos a hacer un análisis de algunas de esas obras y vamos a escuchar fragmentos de algunas de esos álbumes conceptuales para tratar de entender en qué consiste ese álbum, esa idea del álbum conceptual. Luego vamos a mirar un elementico teórico de un artículo que se llama Los discos conceptuales más allá de la música. Ya nos van a dar algunas pistas interesantes sobre eso, y luego vamos a analizar tres casos particulares. Sobre esos tres casos particulares, yo les tengo aquí varios materiales. Vamos a mirar así someramente algunos de esos materiales, pero el resto les quedan a ustedes para que les hagan seguimiento. El primero es Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que es un álbum conceptual de los Beatles, del que hablaremos dentro de un momento. El segundo son dos álbumes conceptuales de Rosalía. El primero, El Mal Querer. El Mal Querer narra una historia tomada de una novela y la construye a partir no solamente de las canciones, sino de una fusión entre el flamenco y las músicas urbanas y el pop, pero además desde una fusión de la música con otros elementos que tienen que ver con la puesta en escena, lo performático, lo audiovisual, lo visual, construyendo un álbum que es una unidad no solamente desde el punto de vista musical y desde el punto de vista narrativo. Después del Mal Querer, en otro momento de su carrera más avanzado, Rosalía hizo un álbum conceptual también que se llama Motomami. Vamos a hablar también un poco brevemente de Motomami. Y vamos a hablar también un poco de un musical que se llama Hamilton. Hamilton es un musical de estos de Broadway muy interesante, que tiene básicamente la perspectiva de una combinación entre el lenguaje del musical, que ustedes saben que es un lenguaje que toma una cantidad de elementos del teatro musical londinense y norteamericano, del jazz, de la música para cine y otras tantas cosas, pero Hamilton además se sitúa en el terreno del rap. Entonces es una obra bien interesante que también podemos contar cuando la vemos en su versión disco como un álbum conceptual. Entonces vamos a empezar, como les dije, a mirar un poco este video. Los invito a que lo vean, me gustaría mucho que lo vieran. Lo primero que hay que decir sobre el álbum conceptual es que es una consecuencia histórica de un proceso tecnológico y de un asunto que es comercial, para aprovechar ese proceso tecnológico. Resulta, como dice el video, que antecitos de los 50, alrededor de 1948, apareció el LP de 33 revoluciones, lo que consideramos como Long Play SLP, disco de larga duración. Hasta ese momento, las emisoras y los que programaban música para cualquier tipo de evento consideraban canciones de 2 y de 3 minutos que venían en los discos sencillos. Primero de 78 revoluciones, después de 33 revoluciones, pero básicamente canciones de 2 o 3 minutos. Y entonces, cuando aparece el álbum conceptual, que es un asunto, el LP, que es un asunto tecnológico, el comercio dice, ¿y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con un disco donde yo puedo poner 12 canciones? ¿Cómo hago para vender eso? ¿Y cómo hago para no dejar de vender lo otro? Para que siga existiendo el sencillo y empiece a tener una vida propia el LP. Entonces ahí poco a poco
empiezan a surgir ideas, como por ejemplo hacer compilaciones de música, poner música, las canciones recientes de un mismo autor, juntar varios discos que habían salido como sencillos en un LP, etcétera. Tenían un mercado diferente. Los discos sencillos se usaban básicamente en las rocolas, esas maquinitas que todavía uno se encuentra por ahí cuando va a los pueblos, donde hay unos discos que una máquina mecánica permite escoger. Cuando uno pone una moneda, escoge el disco, la máquina saca el disco y lo pone a sonar. Y el LP ya tenía el mercado doméstico en vista, es decir, la gente que compraba el LP. Pero también empezó entonces la idea de cómo le damos a eso una consistencia narrativa para poder tener eso que hoy empezamos a llamar álbumes conceptuales. En este enlace que les tengo acá, que se llama Discografía del Curso, hay una base de datos que les he construido sobre estos álbumes conceptuales y aquí aparecen en orden cronológico. La base de datos se puede filtrar y se puede poner de muchas maneras, pero en este momento concentrándonos sobre los álbumes conceptuales y poniéndolos en orden, verifiquemos que aquí sí están por fecha de lanzamiento. Entonces tenemos una colección importante de álbumes conceptuales. Vamos a hablar de algunos de ellos y vamos a escuchar fragmentos de algunos de ellos. El primero, del cual les hablaba el vídeo que estábamos viendo hace un ratico, es un álbum del 52, en el que participa Fred Astaire y en el que participa, es importante decirlo, ese gran pianista de jazz que es Oscar Peterson. Este combina el jazz con interludios que se unen sobre un solo concepto y utiliza esas estrategias que se empezaron a utilizar para armar álbumes conceptuales, es decir, juntar cantantes que era poco probable que se reunieran a hacer música juntos y contar una historia alrededor de sus canciones, o, esta es la que utiliza especialmente este disco, presentar cantantes conocidos en álbumes centrados en el compositor o en el intérprete. Básicamente es una compilación que está contando la carrera de Fred Astaire en Broadway, en los musicales de Broadway o en películas de Hollywood. Carrera que básicamente está cubierta entre los años 1924 y 1952, realmente, aunque aquí dice 53. Otra forma de agrupación, entonces, era juntar un artista con otro y plantear la posibilidad de contar una historia a través de esa mezcla de esos artistas. Aquí tenemos un álbum donde Ella Fitzgerald canta el álbum de Cole Porter. Y básicamente Ella Fitzgerald está cantando composiciones de Cole Porter. Ahí la unidad, miren que todavía no ha evolucionado mucho ese aspecto de la construcción de una unidad narrativa alrededor de la música. Lo que sí se ha construido es la posibilidad de pensar en un disco que ya empieza a ser como una especie de elemento, digámoslo, indisoluble, de unidad. Vamos a escuchar un poco de All Through the Night de este álbum de Ella Fitzgerald. Muy bien. Otro álbum importante es South Pacific. South Pacific es una compilación de la primera que habla el video que vimos ahora, a partir de un musical de Broadway. Básicamente lo que están haciendo es muy interesante, es coger el musical y empaquetarlo en forma de álbum. Es como cuando yo llevo un libro a otro formato, por ejemplo una serie de Netflix, o cuando llevo un cuadro a una canción, es decir, una traducción de un formato y de una forma de arte a otra forma de arte. South Pacific se podría entender como eso. Entonces es un álbum construido a partir de un musical de Broadway. Ahí hay una ventaja, y es que ya tenemos la estructura del musical sacando adelante la situación de la narrativa.
Este lenguaje de los musicals de Broadway es un lenguaje muy interesante y muy particular además. Vamos a escuchar una de las piezas más adelante después de la obertura. Ahora nos vamos para otro tipo de álbum conceptual que es un álbum pensado desde el oeste. Básicamente, Gunfighter Ballads and Trail Songs son historias del oeste, de un lugar imaginado que no existe en el oeste, donde pasan todas esas situaciones estereotipadas del western que construyó el cine de Hollywood. Entonces relata acontecimientos relacionados con la cotidianidad, entre comillas, porque es una cotidianidad estereotipada e inventada del viejo oeste, y se dice que es como una especie de banda sonora de una película que jamás existió. Miren que ya no estamos en el mundo del musical, esto ya es otra cosa. Este otro álbum conceptual ya se va un poquito más lejos en la idea de lo narrativo, y I Hear a New World and Outer Space Music Fantasy está planteando un viaje experimental alrededor de la música electrónica que le da, digámoslo, básicamente es electrónica y ambient, que le da una especie de forma de sonar al espacio, le otorga un sonido al espacio. Muy bien, vamos a escuchar dos cortecitos de esta, es un álbum bien curioso. Entonces, hasta donde hemos visto, esta historia está contada desde el jazz, el musical de Broadway y ahora de la música electrónica. Vamos a empezar a ver un momento donde hay un protagonismo importante en el rock. Y ese momento lo abrimos hablando de un álbum de 1966 de un grupo denominado The Beach Boys que se llama Pet Sounds. Es un álbum que tiene letras introspectivas y que de alguna manera destaca bastante la madurez del grupo y que tiene un contenido existencial. Habla de la vida, de las situaciones de la vida, las preguntas de la vida. Seguimos con Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Es un álbum del año siguiente, de 1967, que digamos que es uno de los álbumes más importantes de la historia del rock en la perspectiva de la innovación, de la recepción de músicas ajenas al rock, como por ejemplo la música de la India, y de la experimentación desde muchos puntos de vista. La unidad narrativa en Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band la construye la idea de una banda ficticia, un grupo ficticio tipo banda de vientos, que es la banda del Sargento Pimienta. Y la banda del Sargento Pimienta, no los Beatles, la banda del Sargento Pimienta es quien interpreta las obras con las que está construido este disco icónico en la historia del rock. Quizás el más icónico en la historia del rock. Escuchemos un poco de algunas de las canciones para que miremos también que a pesar de que se mantiene esa unidad narrativa y temática con la idea de que es una banda ficticia que está siendo interpretada por otra banda que no es ficticia, tenemos una variedad grandísima respecto a lo musical. Escuchemos la primera parte, que es donde cuenta la historia de esta banda ficticia, que es Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Observen que esa banda ficticia se instrumentaliza con esos ensambles de bronces y esos momentos de banda de vientos que tiene la canción, pero no es la sonoridad de todo el álbum. Escuchemos un poco el segundo corte, que es With a Little Help from My Friends, una pequeña ayuda de mis amigos. Muy bien, los invito a que ustedes le den una miradita a ese video, si les interesa profundizar en esta parte. Sigo entonces con esta discografía. No sé, chicos, si hay preguntas o comentarios. No sé si yo he estado muy hablador o ustedes han estado muy calladitos, pero cuéntenme qué van pensando sobre este mundo del álbum conceptual como forma. Sí. Es que el Hola. internet de la universidad está muy malo y yo no puedo escuchar el... ¿Sí me escucha? Sí, se te escucho. Que el internet de la universidad está... ¿Aló? Aló, sí, sí, te entiendo que estaba muy mal de conexión. Hombre, qué pesar. Afortunadamente Sí, nos queda la no grabación. No,
que yo no pude escuchar el inicio de lo que usted dijo que todo iba a estar montado para estudiar para el examen. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que quiere pasar para el examen? Es que usted dijo algo de un examen y de una se cayó el internet. Les dije que próximamente íbamos a hacer un examen cuando termináramos esta unidad. Y básicamente lo que hay allí para estudiar es lo que está en esta parte del curso de Moodle, que son tres temas que hemos visto: las funciones estructurales de la forma, las macroformas como formas multimovimiento y el álbum conceptual. Porque allí se cierra la Ah, primera parte de esta unidad, porque luego vamos a empezar a hablar de formas imitativas. ¿Listo? listo. Muy bien. Bueno, Ok, hombre. ¿Alguna otra pregunta, comentario, chicos? Chicas. Muy bien. Entonces, ahí seguimos con una lista larga de una cantidad de álbumes interesantes. Les voy a mencionar solamente alguno de ellos. Tommy, que es un álbum que inaugura la idea de una ópera rock, es de la banda The Who, y está hablando de la historia de un niño que es sordo, mudo y ciego, que se convierte en un maestro de un juego que se llama Pinball, y posteriormente se convierte en un líder espiritual. La historia pues tampoco tiene mucha gracia, pero desde el punto de vista temático y musical, el álbum es muy importante en la historia del rock. Vamos a escuchar un pedacito de la obertura de Tommy. Otro álbum importante es Dark Side of the Moon, un álbum de Pink Floyd, que es de 1973, que ya nos está hablando de otra cosa mucho más psicodélica, profunda, filosófica, si se quiere, y está hablando de temas como la vida, la muerte, la locura. Cada pista fluye hacia la siguiente, están conectadas entre sí, y es otra de esas obras cumbres de la historia del rock. Nos vamos a otro género muy distinto para hablar de Homie. Homie es un álbum conceptual de salsa, y básicamente la orquesta Harlow, que es quien produce ese disco, está hablando de una historia eh, que se vive respecto a un muchacho y su vida en general. Es bien interesante como álbum conceptual y también desde el punto de vista musical. Y de alguna manera está inaugurando la idea de una ópera salsa. De hecho, en el álbum aparece presentado como a Latin Opera. Es un varón, entonces es la primera canción de este álbum, después de esa introducción hablada, que está contando la historia del nacimiento del protagonista de Homie, un chico que tiene unas condiciones especiales desde su nacimiento. Si quieren escucharla, los dejo con la curiosidad, y que a pesar de esas dificultades va a llegar a ser una persona muy importante en el mundo de la música, este varón que nació en ese momento de la canción. Me voy para otro lado muy distinto, y es Pescado Rabioso, porque no hemos hablado de Latinoamérica. Y en Latinoamérica también hay álbumes conceptuales. En 1973, la banda Pescado Rabioso da a luz este trabajo que se llama Artaud. Básicamente decimos que es de Pescado Rabioso, pero en el fondo es un álbum muy pensado y con un nivel de protagonismo extremo de Luis Alberto Spinetta. Es, creo que, un álbum precioso que vale la pena escuchar una y otra vez. Vamos a escuchar un poquito de este álbum, Artaud. De alguna manera deberíamos, siempre que hablamos del rock en español y concretamente el rock latinoamericano, hablar de estos discos y de estos artistas que le dieron génesis, y uno de ellos muy importante es no solamente Pescado Rabioso como banda, como agrupación, sino también Luis Alberto Spinetta. Muy bien, y nos vamos también saltándonos algunos discos. Les menciono OK Computer de Radiohead como un disco relevante. No vamos a escuchar de él porque de alguna manera no es tan álbum conceptual, pero sí es el contraejemplo de algo que se presenta como álbum conceptual, pero básicamente es un artista cantando sobre un tema, pero no se piensa que tenga esa unidad narrativa necesaria para decir
que es un álbum conceptual. Muy bien. Hablemos de Colombia, y en Colombia tenemos en 2015 un álbum importante que se llama 527, un álbum de un grupo que se llama La Etnia. Está, digamos, en las raíces de lo que llamamos un hip hop colombiano, y es un álbum bastante interesante también, que podemos considerar ejemplo de álbum conceptual. Muy bien, entonces este álbum tiene como unidad la crítica a situaciones sociales, pero desde una perspectiva auténtica, latinoamericana y colombiana, y se considera un álbum conceptual también. Historias Mínimas es un álbum también de Colombia, es un álbum de rap del grupo Los Petit Felas. Vamos a escuchar un poco de este. También en ese contexto de Colombia, vale la pena hablar de otro álbum conceptual importante que es Historias Mínimas, también de los Petit Felas, de otro ya en el contexto del rock que se llama La Gran Oscilación, el disco, que es del grupo Diamante Eléctrico. Allí lo que tenemos es una fusión de rock y de blues muy interesantes. Es otra obra que vale la pena analizar y escuchar. Y ahorita me salté un poco, porque estábamos hablando de Colombia, este otro disco que se llama Alturas del Machu Picchu. Los Jaivas es un grupo de rock importante de Chile que de alguna manera establece una conexión muy fuerte entre el rock progresivo y la música latinoamericana de los Andes, la música andina. Está pensada esta obra como un viaje a las alturas del Machu Picchu, a ese lugar icónico cerca a Cusco, y está construido sobre unos textos de Pablo Neruda. Entonces ahí la unidad narrativa y la unidad conceptual pues está más que garantizada. Escuchemos un poco de este álbum. Es una cosa bastante volada para la época. Ustedes escuchan allí no solamente la fusión de los instrumentos propios del rock con los instrumentos propios de la música de los Andes. Hay quenas, charangos, sicus o zampoñas, y sino también la experimentación de lo electrónico desde los sintetizadores y desde los tratamientos vocales basados en electrónica, como el vocoder con el que iniciaba la voz en ese pedacito que les puse de esta canción. Nos vamos a un momento un poco más actual de estos álbumes conceptuales para hablar de este disco de Mon Laferte, que es chileno, que se llama La Trenza. También está conectando mucho el rock con las músicas andinas y está muy sobre la idea de los tejidos y del amor y de historias de amor contadas que se van entretejiendo entre sí. Vamos a escuchar un poco de... Y nos vamos para otro género que empieza a construirnos otra forma de considerar estos álbumes conceptuales, más integral, más conectado con lo audiovisual, con lo performático, con diversas formas de arte, etcétera, que es el álbum de Rosalía, El Malquerer. Podemos decir que aquí hay una fusión, perdón, entre pop, músicas urbanas y flamenco. Este es un disco del 2018 que básicamente está establecido alrededor de una historia que viene de una novela medieval, y básicamente está contando los momentos de esa historia, los capítulos de esa novela a través de canciones. La primera, Malamente, eh, que viene del capítulo de la novela que se llama Augurio. La segunda, Que no salga la luna, que viene del capítulo de la novela que se llama Boda. Vamos a mirar un poco, porque aquí es importante esa unidad entre lo musical y lo audiovisual y lo performático. Vamos a mirar un poco el video de Que no salga la luna. Observen cómo aquí hay una cantidad de elementos audiovisuales que están complementando el discurso y que son bien interesantes. Decir que este es un disco de reggaetón sería una simplificación absurda, porque es mucho más que eso, no solo por la fusión de estilos, sino por tanto trabajo que hay allí desde el punto de vista de lo académico, que le está dando un carácter de una producción muy interesante desde muchos puntos de vista.
Por aquí está en la página de Wikipedia del Malquerer una reseña muy interesante de ese álbum, donde nos cuenta cómo está conectado con este arte español renacentista, la novela flamenca, el flamenco trap, el pop y el rap. Y aquí está la lista de las canciones y su lógica respecto a su argumento y las personas que trabajaron en ella, que son un gentío enorme, no solo desde el punto de vista musical, sino desde el punto de vista audiovisual y artístico. Aquí tenemos entonces algunos artículos que les recomiendo interesantes, como este que se llama El mal querer, 10º mejor álbum conceptual de la historia. Se los recomiendo que le den una leidita a ustedes. Y estas entrevistas de el canal de Jaime Altozano. Vamos a mirar un poco sobre esta. Él hace un análisis canción por canción desde el punto de vista musical, que me parece que es un análisis supremamente valioso que vale la pena mirar. Y ahí uno se hace una pregunta grandísima sobre la unidad narrativa del disco, cuando mira otras partes del disco, como la misma canción que le da nombre, que es Motomami, y hay un contraste enorme desde el punto de vista musical. Sin embargo, hay una serie de elementos que mantienen todo ligado y cohesionado y hacen que se pueda seguir hablando de álbum conceptual. De una manera muy distinta al mal querer, pero de un álbum conceptual también. Y finalizo entonces, chicos, este viaje de los álbumes conceptuales hablándoles un poco de Hamilton. Hamilton eh, es un musical de Broadway, ¿cierto? Que básicamente está conectada con la idea del rap y del musical de Broadway. Les recomiendo, para entender qué es Hamilton, que podríamos considerar una especie de ópera rap, además pues de esa mirada de los discos conceptuales, que vean el video que les pongo acá, también de los videos de divulgación de Altozano, que es bien interesante. Acá, Hamilton, porque ha sido una revolución, se llama el video. Bueno, ahí se los dejo como spoiler, como dice el mismo Altozano, para que ustedes lo vean. Creo que ese universo de los álbumes conceptuales que les quise presentar el día de hoy es un universo atractivo, muy interesante, que de alguna manera nos lleva a ver las músicas comerciales y las músicas actuales con una óptica diferente. Y también desde el punto de vista del análisis formal, que nos obliga a pensar en herramientas de análisis como por ejemplo las que propone Juan David Manco en el artículo del que hablamos al principio de la clase, para poder tratar de entender cómo funcionan, cómo están construidas, cómo operan este tipo de producciones musicales. La forma como enfrenta los análisis Altozano, que la pueden ver en los 3 vídeos, el del Malquerer, el del Motomami y este de Hamilton, me parece que es muy interesante desde el punto de vista de que no está dependiendo de la partitura de la manera que dependen los análisis que hacemos en la academia, y que está tratando de incorporar una serie de elementos que hacen que la música suene como suene, más allá de los elementos que usualmente revisamos. Normalmente nosotros revisamos la melodía, la armonía y algunos aspectos formales más de la microforma y de la mesoforma, pero todo eso que hace que el álbum conceptual tenga sentido se nos queda en el tintero cuando tratamos de asumir esos mecanismos de análisis convencionales. Muy bien, chicos, espero que la clase de hoy haya sido interesante para ustedes. Les dejo este articulito sobre los discos conceptuales más allá de la música como un artículo que vale la pena que le echen una miradita, porque está contando un poco desde lo académico, desde una narración chévere, cómo funciona ese asunto de lo conceptual en la música y cómo a partir de esa idea de lo conceptual se empieza a construir esa historia de los discos conceptuales, principalmente en el rock,
Es un articulito como de 5 paginitas que vale la pena que le den una mirada. Muy bien, chicos. Comentarios y preguntas finales, algo que decir respecto a todo eso. Me dejaron hablando solo todo el tiempo y nunca me interrumpieron. Y eso me pone triste, pero bueno. Cuenten a ver si tienen algún comentario. ¿Están ahí? Muy bien, chicos. Entonces, si no hay más comentarios y preguntas, cerramos esta clase de hoy y en la próxima clase nos estaremos dedicando al tema que viene. Ese tema es la segunda parte de la unidad que ya se va por un lado distinto, que son las formas imitativas. Entonces nos vamos a dedicar en esa segunda parte de la unidad a revisar el canon, la invención, la fuga y el fugato y la presencia de esas formas imitativas en otras músicas más allá de las músicas del siglo XVIII y de la práctica común. Recuerden que después de eso nos vamos a dedicar a la forma sonata y a la forma rondó y vamos a estar cerrando esta unidad con la clase número 11, que es otra forma de organizar los materiales en las músicas contemporáneas, para arrancar con la unidad 2 el 12 de septiembre con nuestra primera clase acerca del blues. Para el 10 de septiembre es la entrega del trabajo que ustedes van a hacer sobre esta primera unidad, que puede tener que ver con cualquiera de los temas que ustedes profundicen. Puede tener que ver con las macroformas, los álbumes conceptuales, es un trabajo creativo alrededor de eso, pero también puede tener que ver con las formas imitativas, pueden hacer un canon, una fuga, etcétera. No se desdeña la posibilidad, como les decía, me parece todo lo contrario maravilloso, que traten de combinar estilos y acercar estas cosas que estamos aprendiendo a sus búsquedas estéticas y a sus necesidades creativas y artísticas. Y hasta ahí, chicos, entonces la clase del día de hoy. En un rato les comparto la grabación y les agradezco mucho por su presencia. Quedo atento entonces a los comentarios, preguntas y situaciones que puedan ir viniendo básicamente a través del chat. Si conocen otros álbumes conceptuales que les parezca interesante y tienen algo que decir, ya que estaban tan calladitos hoy, entonces les recomiendo ver la grabación yo sí tengo una y hacer pregunta. comentarios en la grabación, en el video de YouTube. Sí, Jafet, cuéntame. Por ejemplo, si quisiéramos hacer una composición conceptual, no tendría que ser como tipo álbum, ¿cierto? Tendríamos que usar es más bien como un esquema, o sea, como usar un concepto o en este caso como por ejemplo una historia y plasmarla como en la música, ¿cierto? O sea, no tendríamos que hacer como varios temas o cómo sería. A mí se me ocurre una cosa, la idea que estamos viendo más que una canción conceptual es la idea del álbum conceptual. Obviamente nadie va a tener tiempo de presentar como trabajo un álbum conceptual, pero sí podría pensar, por ejemplo, en plantear el álbum conceptual y construir solamente una de las canciones. Por ejemplo, eh, voy a hacer un álbum conceptual acerca de la conquista americana. Y ese álbum conceptual tiene 12 canciones que van a hablar sobre cómo se dio el proceso de la conquista, arriba en Norteamérica, más abajo en California, después en México, etcétera. 12 canciones, la primera habla de esto, la segunda habla de esto, la tercera habla de esto, etcétera. Y voy a hacer la canción número 8, que habla de la conquista en Chile. Esa sería una posibilidad de abordarlo. Pero no es una instrucción, Ah, sí, qué Jafet. bacano, ya entendí. Sí, no es una instrucción. Aquí la idea es Un dejar ejemplo. volar la imaginación y que ustedes lo desarrollen como lo quieran desarrollar. Así como uno de los álbumes que les presenté, el de las balaceras en el oeste, en las películas de westerns, que se considera como una especie de banda sonora de una película que no existió, también podrías pensar de una canción de un álbum conceptual que todavía no existe. Y ese puede ser una forma muy bonita y muy interesante de abordarlo.
Ah, bueno, profe, muchas gracias. Listo, hombre, a ti. Bueno, chicos, entonces, muchas gracias por su presencia. Nos vemos en nuestra próxima clase. Por aquí hay alguien que dijo algo en el chat. Muchas gracias, profe, dice Ana Sofía. Muchas gracias a ti, Ana, y muchas gracias a todos. Entonces, que tengan un feliz resto de día y nos vemos, Dios mediante, la próxima clase. Sí, Sergio, ¿no? ¿Vas a decir algo? No, estaba despidiéndome. Listo, Sergio. Mucha suerte, hasta luego. Que les vaya muy bien a todos.